Hola, bienvenidos, bienvenidas una noche más a Entre Sesión y Sesión. Soy Asel y esto es Asel Medium Podcast. Hoy, amigos, os quiero traer la historia de una persona muy admirada por mí, muy conocida en el mundo espiritual, en el mundo de la mediunidad, y esa persona no es otra que Aldo Linares. Hoy vamos a hablar sobre él. Desde aquí, pues mi más profundo respeto y admiración. Tuve la suerte de conocerlo y el poco tiempo que pude estar con él, la verdad que es una persona muy amable, muy humilde y muy cercana. Desde aquí, pues mi más sincero respeto y admiración, y nos quedamos con la historia. La vida de Aldo Linares no puede entenderse como una simple sucesión de hechos. Es más bien un recorrido entre dos realidades, la visible y la invisible. Una historia marcada por la sensibilidad, la búsqueda y el conflicto interno. Y finalmente la aceptación de un camino que no todos comprenden. Desde su nacimiento, Aldo llega al mundo con una percepción distinta. No hay nada aparentemente extraordinario en su entorno. Por dentro de él empieza a gestarse algo que en el tiempo marcaría toda su vida. Durante su infancia comienza a experimentar sensaciones difíciles de explicar, cambios en la energía de los lugares, intuiciones sobre personas y una percepción más profunda de lo que ocurre a su alrededor. En aquellos primeros años no existe un lenguaje para nombrar lo que siente, simplemente lo vive. Y como ocurre muchas veces en estos casos, aprende a callarlo, a adaptarse, a intentar encajar en una realidad que no siempre coincide con lo que percibe. A medida que crece, esa diferencia se hace más evidente. Durante su adolescencia, las experiencias se intensifican. Los sueños se vuelven más vividos, las sensaciones más claras, las intuiciones más precisas. Ya no es posible ignorarlo. Pero junto con la claridad aparece el miedo. El miedo a no entender, el miedo a no ser juzgado y, en definitiva, el miedo a lo desconocido. Entonces es cuando comienza su búsqueda. Aldo se adentra en el mundo de lo espiritual, de lo energético, lo invisible. Investiga, lee, escucha y observa. Intenta encontrar respuestas que den sentido a lo que vive y poco a poco empieza a comprender que su experiencia tiene un nombre: mediunidad. Aceptar esto no es fácil, no es una decisión que se toma de un día para otro. Implica atravesar dudas, romper creencias, enfrentarse al juicio externo y sobre todo al propio. Pero llega un momento en el que entiende que no puede seguir negándolo, y ahí comienza realmente su camino. Empieza a explorar su capacidad de forma consciente. Las primeras experiencias son intensas, incluso abrumadoras. Percibe información que no proviene del plano físico, siente presencia, conecta con energía. En más de una ocasión, esas primeras conexiones le generan confusión emocional. No siempre sabe si lo que percibe es suyo o es de otro. Aprende a base de error, a base de diferenciar. Con el tiempo comprende que no solo se trata de percibir, sino de aprender a sostener lo que se percibe, a interpretarlo y a gestionarlo. La mediunidad deja de ser algo que le ocurre para convertirse en algo que desarrolla. Este proceso requiere disciplina, requiere equilibrio emocional y requiere una profunda introspección. Hay noches en las que no descansa del todo, momentos en los que necesita retirarse, estar solo, recomponerse energéticamente. Aprende a protegerse, a poner límites y a respetar sus propios tiempos. Aldo comienza entonces a realizar sesiones con otras personas. En ellas conecta con seres fallecidos y transmite mensajes.
Estas experiencias no solo impactan a quienes las reciben, sino también a él. Cada sesión es un aprendizaje, cada conexión una confirmación de que existe algo más allá de lo visible. En algunas sesiones la emoción es tan intensa que el ambiente cambia por completo. Personas que llegan con dolor salen con alivio, otras con preguntas y otras esperan respuestas. En algunas sesiones la emoción es tan intensa que el ambiente cambia por completo. Personas que llegan con dolor salen con alivio, otras con preguntas encuentran respuestas que no esperaban. Pero su camino no se queda solo en lo íntimo. Con el tiempo empieza a participar en espacios relacionados con el misterio. Su aparición en programas como Cuarto Milenio, pasando del trabajo privado a una exposición pública. Esto le da visibilidad, pero también le enfrenta al escepticismo, a la duda y a la crítica. Y es aquí donde integra una de las grandes lecciones de su vida. No necesita convencer a nadie. Su papel no es demostrar, es compartir. Paralelamente, forma parte de grupos de investigación como el Grupo ETA, participando en exploraciones de lugares cargados de energía y de historia. En estos entornos, su sensibilidad se convierte en una herramienta única. Percibe lo que otros no pueden percibir, siente lo que permanece. En algunas de estas investigaciones experimenta sensaciones físicas claras, cambios de temperatura, depresión, emociones que no le pertenecen. Estas experiencias refuerzan su comprensión de que la energía deja huella. A lo largo de estos años vive experiencias en espacios donde la historia ha dejado marca, lugares donde han ocurrido eventos intensos y donde la energía parece quedarse impregnada. Estas vivencias no solo le confirman su percepción, sino que también le enseñan a respetar profundamente lo invisible. En su proceso de compartir, da un paso más y decide escribir. Publica 2 libros en los que recoge experiencias, reflexiones y su visión sobre la mediunidad. No solo relata lo que ha vivido, sino cómo lo ha integrado. Escribir se convierte en otra forma de canalizar. Sus palabras buscan acercar lo invisible a lo comprensible. Pero su camino no está exento de dificultades. Aldo atraviesa momentos de duda, de cansancio, de cuestionamiento. Ser medium implica una carga emocional profunda. No es solo conectar, sino sostener historias, emociones o procesos ajenos. Hay etapas en las que se cuestiona si debe seguir, si el desgaste compensa, y sin embargo siempre hay algo que le devuelva el camino. Una experiencia, una señal, una certeza íntima. Y en esos momentos de crisis se produce su mayor crecimiento. Con el tiempo, su enfoque evoluciona, se vuelve más equilibrado y más humano. Ya no se trata únicamente de conectar con el otro lado, sino de comprender la vida en su totalidad. Integra lo espiritual con lo cotidiano. Aprende que no todo es intensidad, que también hay espacio para lo simple, para lo humano y para lo terrenal. En la actualidad desarrolla una faceta muy particular de su trabajo, las rutas misteriosas por Madrid. En ella guía grupos de personas por lugares cargados de historia, compartiendo no solo datos, sino percepciones. Durante estas rutas ocurren momentos curiosos. Personas que sienten cosas por primera vez, silencios que hablan más allá de las palabras, sensaciones colectivas que son difíciles de explicar. Estas rutas no son simples recorridos, son experiencias. Quien participa no solo escucha, siente. Además, es reconocido por su papel como psicopompo, alguien que acompaña almas en tránsito, una función profunda, poco comprendida,
pero esencial dentro de su camino. Este aspecto de su vida no siempre es visible públicamente, pero forma parte importante de su realidad. A lo largo de su trayectoria ha impactado a muchas personas. Algunas encuentran respuestas, otras consuelo y otras una nueva forma de ver la existencia. En muchas ocasiones, lo que más transforma no es el mensaje en sí, sino la sensación de que hay algo más. Hoy, Aldo continúa evolucionando. Su visión es más serena, más profunda. Ya no busca demostrar nada, solo compartir desde la experiencia. Vive con mayor aceptación, con menos necesidad de explicación, porque si algo ha aprendido en su camino es que la vida no es solo lo que vemos, es también lo que sentimos, lo que intuimos, lo que aunque no sepamos explicar, sabemos que está ahí. Y quizá, al recorrer su historia, uno no solo conoce la vida de un medio, sino que empieza a mirar la suya desde otro lugar. Porque en el fondo, la vida es como él ha comprobado. Es un misterio que no está fuera. Y en ese espacio interno donde lo visible y lo invisible se encuentran, es donde realmente comienza el verdadero camino. A medida que su trayectoria se hace más visible, también empieza a matizar algo muy importante sobre su identidad. Aldo no siempre se define como medium. En distintas entrevistas y apariciones explica que su experiencia no encaja del todo en una etiqueta cerrada. Para él, lo que vive tiene que ver con la percepción, la sensibilidad y la conexión, pero también con la interpretación personal. No se trata solo de hablar con fallecidos, sino de entender la energía, los espacios, las emociones y la información que no es evidente. Este matiz es clave porque muestra una evolución interna, ya que no necesita encasillarse, prefiere describirse desde la experiencia, no desde la etiqueta. Durante su recorrido profesional, uno de los más importantes es su investigación con el equipo de misterio asociado a medios y proyectos como el entorno de la investigación en el que han participado figuras como Iker Jiménez y su círculo cercano. Su paso por espacios como Cuarto Milenio le permite compartir su percepción con un público mucho más amplio. Allí no solo expone historias, sino que también se enfrenta a situaciones en directo, en lugares con historia donde su sensibilidad entra en juego. En ese contexto también coincide con figuras relevantes dentro del mundo del misterio, como Paloma Navarrete, con quien comparte afinidad en la percepción y el enfoque espiritual. Estas conexiones no son solo profesionales, sino también de aprendizaje. Forma parte de ese entorno que le permite contrastar, evolucionar y comprender mejor su propio camino. Uno de los hitos más personales de su trayectoria es la escritura de sus libros, como comentábamos. La decisión de escribir no surge desde la ambición, sino desde la necesidad de expresar, de ordenar lo vivido, de dar forma a experiencias que de otra manera quedarían dispersas. El proceso de escritura es también un proceso interno. En él vuelca vivencias, reflexiones, dudas y comprensiones. No escribe solo para contar, sino para compartir una forma de ver la realidad. En sus libros se percibe esa mezcla entre lo vivido y lo sentido. No son únicamente relatos, sino interpretaciones profundas de su experiencia. A lo largo del tiempo, también ha hablado abiertamente cómo ciertas experiencias le han marcado más que otras. Momentos en los que la conexión ha sido especialmente intensa. Situaciones en las que la información recibida ha sido imposible de ignorar. Y también momentos en los que no ha ocurrido nada, recordándole que no todo depende de él. Esa honestidad forma parte de su evolución. Otro aspecto importante en su camino es su experiencia dentro de grupos organizados donde se realizan investigaciones en equipo. En estos entornos, su percepción se combina con otras metodologías, creando una visión más amplia del fenómeno.
pero con el paso de tiempo también se va distanciando de la necesidad de validación externa. Cada vez confía más en su experiencia, cada vez necesita menos aprobación. Esto le lleva a una etapa más independiente. En la actualidad, esa independencia, como comentábamos, le llevan a las rutas por Madrid, que no es solo una actividad profesional, sino una extensión de su forma de ver el mundo. En ella mezcla historia, percepción y experiencia directa, en las que no busca impresionar a nadie, sino a abrir una puerta. Hay personas que acuden por curiosidad y salen con algo más difícil de explicar, una sensación, una apertura, una pregunta. Y eso, para él, es suficiente. Aldo también ha hablado en distintas ocasiones sobre el equilibrio, sobre la importancia de no perderse lo invisible, de mantenerse conectado a la vida cotidiana, de no olvidar que, más allá de cualquier percepción, sigue siendo humano. Este equilibrio es una de las claves de su evolución actual. Ya no se trata de demostrar capacidades, se trata de vivir en coherencia. Hoy su camino continúa, sigue explorando, sigue aprendiendo, sigue transformándose. Y aunque ha recorrido mucho su historia, no está cerrada, amigos. Porque si algo define su vida, no es lo que ha hecho, es lo que sigue descubriendo. Y en ese descubrimiento constante es donde realmente reside su esencia. Y así, después de recorrer cada tramo de esta historia, no queda solo la sensación de haber conocido la vida de alguien, sino de haber rozado, aunque sea por un instante, una forma distinta de entender la existencia. Este texto no ha sido únicamente una biografía, ha sido un viaje, un acercamiento a una mente, a una sensibilidad y a una manera de percibir la realidad que invita, inevitablemente, a mirar hacia adentro. Porque más allá de los hechos, de las experiencias o de los lugares recorridos, lo que realmente queda es el respeto. Un respeto profundo a alguien que ha sabido escuchar lo que muchos callan, sentir lo que otros ignoran y sobre todo sostener un camino que no es fácil de transitar. La admiración nace precisamente de ahí, en la coherencia de seguir siendo fiel a uno mismo, incluso cuando lo que vive no encaja con lo establecido. En tener el valor de compartirlo, sin imponer, sin necesidad de convencer, simplemente desde la experiencia. Y quizá en algún punto de ese recorrido surge también algo más personal, una sensación tranquila pero clara, la de que sería especial poder algún día compartir una conversación, sin expectativas, sin etiqueta, solo desde el respeto, la curiosidad, desde la necesidad humana de intercambiar historias, sensaciones y preguntas que no siempre tienen respuesta. Porque al final, más allá de todo lo que se ha contado, lo verdaderamente importante no es solo comprender la vida de alguien como Aldo Linares, sino reconocer que en ese reflejo también hay algo de nosotros. Y tal vez ahí, en ese punto de encuentro invisible, es donde realmente empieza lo interesante. Este es mi homenaje a Aldo Linares, desde el respeto, la admiración, y espero, si algún día lo llega a escuchar, pues que le guste, y espero que os haya gustado a vosotros, que os haya parecido interesante, que os hayáis acercado un poco más a la vida de él, y los que lo conocierais, que lo hayáis conocido un poquito más, y los que no lo conocierais, que os haya abierto esa curiosidad para saber un poco más de él. Muchísimas gracias por estar aquí una noche más y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Entre Sesión y Sesión.